¿Estamos listos para la palabra, hermano? ¿Trajo su Biblia? Ábrala, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 24, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Voy a leer el verso 24. Recuerda que la semana pasada nos empezamos a introducir a la gran comisión. De eso hablamos la semana pasada. Hoy vamos a ver un tema, diría yo, crítico. Crítico porque es importante que todo creyente lo entienda. Y es el costo del discipulado. El costo de ser un discípulo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 16, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, oiga, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Quiere volverla a leer para que nos quede grabado en el corazón? Dice, entonces Jesús dijo. Si Jesús dijo esto tiene peso, hermano, porque lo dijo Jesús. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Es interesante y es normal pensar que el llamado del Señor para que recibieran por medio de la fe la salvación es parte del llamado de Dios. Sin embargo, cuando las personas se empezaron a acercar a Cristo, el Señor les empezó a revelar despacio, diríamos, sin prisa. Empezó a revelarle que el seguir a Cristo es un proceso. Es un proceso en el cual Dios va sembrando palabra en nuestra vida. Es un proceso en el cual Dios va moldeando nuestro carácter hasta llegar al grado de que nuestra vida espiritual se semeja a la vida de Cristo. Porque ese es el discipulado de Dios y esa es la vida del creyente. Que día con día vayamos pareciéndonos más a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? No, aquí no se trata de parecerse a fulano, a mengano, a sutano, al apóstol, al pastor, no, porque no es ni el apóstol, ni el pastor, ni el profeta, ni el evangelista. Somos el ejemplo máximo del evangelio. El ejemplo máximo del evangelio se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero a medida que arrancamos por la puerta de la salvación, que es Jesús, Él mismo lo dijo: yo soy la puerta, dijo Jesús. Pero a medida que entramos por esa puerta, el Señor empieza a declararnos lo que es el verdadero discipulado, lo que es el verdadero evangelio. Porque muchas personas se acercan a Dios pensando que el evangelio es el lugar donde se le acaban los problemas a uno. Muchas personas creen que el evangelio es el lugar donde va a prosperar económicamente y lamentablemente así están predicando muchos acerca del evangelio, pero eso no es el evangelio. Por eso algunos se van en pos de Dios diciendo: no, aquí salgo de la ruina económica, aquí salgo de la escasez,
Aquí salgo de los problemas. Y muchas personas creen que eso es todo el evangelio. Pero a medida que nos acercamos a Cristo, Él empieza a revelar lo que es el verdadero evangelio. Quiero que me acompañe ahí mismo en Mateo, capítulo 16. Voy a leer el 21 y el 23. Leímos el 24, pero el 21 y el 23, note lo que dice, por favor. Mateo 16, verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Oiga, ¿a quién les revela? Oiga, ¿a quiénes les declara Dios? Es a los discípulos. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Me está siguiendo, hermano? Y entonces leímos el 24. Entonces Jesús dijo: esto es lo que es ser un discípulo. Y es impresionante porque a estas alturas tampoco Pedro había comprendido lo que era un discípulo. Ya estaba en la línea, ya estaba en el camino, ya había aceptado el seguir a Cristo. Cuando Jesús les dijo: sígueme, yo los voy a convertir en pescadores de hombres, sígueme. Pero a esta altura el apóstol Pedro no había entendido lo que era el verdadero evangelio y lo que era el plan de Dios. Y el plan de Dios era, fíjese que él empieza a declarar y a revelar dentro del plan de Dios, es que yo vaya a Jerusalén. Y en Jerusalén me van a tomar presos los principales. Y voy a sufrir mucho. Y es necesario que inclusive llegue hasta la muerte. Pero al tercer día me voy a levantar. Y entonces le empieza a hablar del evangelio, del plan de Dios en su vida. Y yo me imagino a Pedro, ay no, Dios mío, que no te pase eso, Señor. Y usted dice, usted ve la historia, como el Señor reprendió a Pedro, diciéndole: apártate de mí, diablo. Aleluya. ¿Qué tal si usted le dice una vez a algún hermano así? Sería crítico, ¿eh? Sería terrible. Yo casi creo que nunca más vuelve a venir a la iglesia si yo diría esas palabras. De plano nunca las he dicho, ¿eh? Pero ¿qué pasaría en la vida de esa persona? Pero en ese momento, en realidad, Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios. Sin darse cuenta, estaba estorbando el plan de Dios. No se había dado cuenta. Tú pones la mirada en las cosas de la tierra. Tu mirada debe de estar allá arriba. Eso quiere decir que ser discípulo es dejar de ver las cosas de la tierra para empezar a ver el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero yo creo que el plan de Dios es solo bendecirme. Yo creo que el plan de Dios es que yo ande en un carro nuevo, último modelo. Yo creo que el plan de Dios, muchas veces creemos que ese es el evangelio. Y yo me sospecho que aún los apóstoles le habrán dicho: bueno, vaya, alguno ha de haber comentado, esto lo estoy añadiendo yo, no lo dice la Biblia, pero más de alguno ha de haber dicho: bueno, pero ese es el plan de Dios para él, va. A mí que me vaya bien en el evangelio. Y entonces aparece el verso 24. Yo voy a ir a Jerusalén y voy a sufrir de los principales. Me van a azotar, me van a hacer esto, me van a meter en la cárcel.
me van a matar, pero voy a resucitar. Ah, bueno, pero eso que te acontezca a ti. Y a ustedes les digo, eso es lo que dice el verso 24. Y Jesús les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde habló de abundancia el Señor? ¿Dónde habló de prosperidad económica? ¿Dónde habló solo de salud y que te vaya bien? No estaba hablando de eso. Por supuesto, hermano, yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios prospera, yo sé que Dios levanta, yo sé que Dios abre puertas, yo sé que Dios multiplica los panes y los hace crecer y lo hace abundar a uno. Sí, Dios puede hacer eso cuando ya te enseñó que dejes de ver aquí en la tierra y mires allá arriba. Entonces viene la verdadera prosperidad para el creyente. El día miércoles, ayer, si usted estuvo en el discipulado, aleluya, míreme para acá, por favor. Si usted estudió la clase, yo me quedé sorprendido con el texto que encontré y que lo agregué ahí en el texto. Es Marcos capítulo 8 por ahí, donde dice que los discípulos iban con el Señor, iban a hacer la obra del Señor, pero dice que ellos iban discutiendo entre ellos. Y se decían: es que no trajimos pan suficiente, no nos va a alcanzar la comida. Vos, hombre, no compraste en la tienda. Iban discutiendo, dice la Biblia. Y Jesús los oyó discutiendo. Y entonces les dijo: ¿por qué discuten? Cuando alimenté a 5,000, ¿cuántas canastas sobraron? Se quedaron los 12 y dijeron: pues sobraron 12 canastas, Señor. Bueno. Y cuando le di de comer a 4,000, ¿cuántas canastas sobraron? Pues sobraron 7, Señor. Y entonces les dice estas palabras que a mí me dejaron sorprendido. Jesús les dijo: ¿y todavía no entienden? Eso es lo que dice el verso. ¿Y todavía no entienden? Como diciéndole: yo he estado multiplicando y prosperando todo lo que ustedes reciben. Yo lo multiplico, yo lo prospero, yo lo doy, yo se los doy a mis hijos. ¿Y todavía no me entienden? ¡Qué terrible! Pensando en esto, ayer me acosté, antes de ponerlo en las redes sociales, por supuesto. Me acosté pensando: ¿y usted ya lo entendió? ¿O todavía anda discutiendo por la provisión de mañana? Todavía le está diciendo: Señor, no me mandas. Él es el que da nuestra provisión. Tu provisión no viene de la tierra, de la economía, de tu trabajo, de tu fuerza, de tu inteligencia. Tu provisión viene del cielo, porque Él es el que se encarga de sus hijos y de sus discípulos. Amén, amados. Bueno, sigamos entonces el tema, el costo del discipulado. Jesús mencionó 3 palabras ahí, o 3 frases acerca del costo que tiene seguir a Cristo. Vamos a ver esas 3 frases. La primera es: ir en pos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esa frase, ¿qué significa ir en pos de Cristo? Revisémoslo en la escritura. Mateo capítulo 9, versículo 9. Usted sabe que el inicio para todo cristiano comienza cuando usted y yo dijimos sí al llamado del Señor. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso es todo. A mí me sorprende que los llamados del Señor no siempre fueron así como con
tanta maravilla y con tanta pompa y con tanta exhibición o con tanto show. No, él pasaba por un lado, miraba al que él sabía que tenía que llamar, porque el Señor se las daba como ovejas, y entonces pasaba por ahí, lo miraba y le decía: ¿quieres seguirme? ¿Me quieres seguir? Y la gente dejaba, hermano. Bueno, por supuesto, qué poder de atracción espiritual tendría Jesús, que la gente dejaba el banco. Y no estoy hablando del banco de sentarse, estoy hablando, el hombre ese, hermano, era el que recogía el dinero, el tributo de César, de toda la gente. Y entonces recogí, y solo pasó el maestro, solo pasó Jesús, y le dijo: sígueme. Ahí comienza la verdadera vida cristiana, cuando usted y yo, movidos por el Espíritu, aceptamos el llamado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda cuando usted recibió a Cristo como su Salvador? Levanten la mano los que se acuerdan. Los que se acuerdan. Si usted no se acuerda, no se preocupe. No se preocupe, no tenga pena. No tenga pena. Hay gente que no se acuerda. Hay gente que dice: no, pero yo toda mi vida he estado ahí. Bueno, solo asegúrese que ya nació de nuevo. Eso sí asegúrese. Porque si no nació de nuevo y usted solo ha aprendido el léxico cristiano, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, amén. Si usted solo ha aprendido eso, no, hasta los loritos se lo aprenden. ¿O no? Hasta los loritos se aprenden. Yo conocí un loro que viera como cantaba el loro. Y cantaba coros cristianos. Pero él no sabía lo que estaba haciendo. Los nacidos de nuevo, los nacidos por el Espíritu, saben lo que es nacer de nuevo. Saben porque el Señor le da la segura, la plena convicción de que sus pecados han sido perdonados y que ya no es la misma persona, sino que volvió a la vida a través del Espíritu Santo. Ese es un nacido de nuevo. Pero ese solo es el inicio de la vida cristiana. Seguir a Cristo es el principio de la relación. Después viene la experiencia, que es voluntaria, abierta, y cada uno se va acercando al Señor, y a la medida que nos vamos acercando, nos revela el Señor las cosas que son importantes saber. ¿Por qué? Porque muchos en el camino se apartan del camino. Veamos un texto que creo yo que es sumamente importante. Lo vemos en Mateo capítulo 19. En el versículo 27, voy a leer Mateo 19, verso 27. Seguir a Cristo es más que una decisión, por supuesto. Seguir a Cristo tiene que ver, hermano, con la decisión de ir dejando atrás lo que nos estorba en el camino. Eso es seguir a Cristo. Y entonces, mire lo que dice Mateo 19, verso 27. Dice: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado. ¿Qué dice, hermano? Aleluya. ¿Oyó qué es lo que hay que dejar? Todo. Ay, no, hermano, así yo no lo sigo. Así han pasado con mucha gente. Por supuesto, Dios no te va a pedir todo lo que tienes. Te va a pedir todo lo que te estorba para seguirle a Él. Eso es lo que te va a pedir. Porque lo que no te estorba, ¿por qué te lo va a pedir? Solo te va a decir: sígueme con todo y lo que es tuyo, sígueme. Y lo que te estorbe, entonces eso déjalo. Ese es el llamado del Señor. Mire pues, vuelvo.
Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá, ¿qué dice, hermano? 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuántos queremos heredar la vida eterna? Yo recuerdo hace muchos años, recién convertido yo y recién convertida mi madre. Fíjese que dado que yo acepté al Señor en casa, entonces yo empecé a evangelizar en mi casa. A mis hermanos no quisieron mucho, pero mi madre, mi abuelita abrieron el corazón a Dios y aceptaron a Jesucristo. Pero un día, leyendo la escritura, mi mamá encontró ese pasaje donde dice que el que no deja padre y a madre y a hermano no es digno del Señor. Y entonces ella se afligió y dijo: ahora que estás siguiendo al Señor te voy a perder. Yo le dije: no, mamá, no es así, no me vas a perder. Pero es que dice la Biblia esto. Sí, pero hay que explicarlo. Hay que explicar el texto bíblico. No es dejar a padre y a madre. Si ellos no se están oponiendo para que busques a Dios, no tienes por qué dejarlos. Más bien, si padre y madre están cerca de ti y te apoyan el que busques al Señor, entonces hónralos, háblales tú del Señor para que ellos se conviertan también a Jesucristo y puedan disfrutar el regalo de la salvación que ahora tienes. Pero lamentablemente también hay ejemplos de padres que cuando los hijos se convierten, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos les dicen a los hijos: bueno, pues ya no tengo hijos. ¿Ha oído usted esa expresión? Yo la he oído a gente que se convierte a Cristo. Fíjese, pastor, que mi mamá me desheredó. Ya no tengo herencia con mi mamá. Me dijo que yo ya no soy su hijo. Me dijo que me vaya porque traicioné la religión de mis padres. Y bueno, hay un gran lío. Ahí aplica seguir al Señor. Aunque padre o madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá y te llevará a la vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces note por favor que seguir a Cristo no tiene que ver con dejarlo todo lo que tú tienes. Tiene que ver con dejar aquello que te estorba para seguir a Cristo. Eso es lo que hay que dejar. Hay que dejarlo poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso fue lo que le pasó a aquel joven rico. ¿Se recuerda? Cuando el Señor, él quería seguirlo, hermano, en realidad. Dice la Biblia que le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice que Jesús lo vio y lo amó, porque tenía un profundo deseo. Pues guarda los mandamientos, todos los he guardado. Entonces solo una cosa te falta. ¿Sí? Se fue directo ¿a qué? A lo que le estorbaba en el corazón. A eso se fue. No le dijo: deja a tu papá. No le dijo: deja a tu mamá. No le dijo: deja a tu tía, deja a tus primos, no le tocó eso, porque eso no era lo que le estorbaba. Lo que le estorbaba era la cartera. Porque le dijo el Señor: bueno, entonces una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Y qué le dijo? Y sígueme.
ahí sintió el dolor, hermano. Ahí sí dijo, ¿qué? Todo lo que he hecho, todo lo que he ganado. Es que el Señor sabe muy bien qué es lo que nos estorba, hermano. El Señor lo sabe muy bien. Él tiene rayos X espirituales y te mira lo profundo del corazón y detecta lo que realmente te estorba. Y por eso pide lo que te estorba. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos son discípulos aquí? Te va a pedir lo que te estorba. Ah, no, ese no. Ese no se lo doy entonces. Bueno, entonces te vas a quedar. Te vas a quedar atrás del camino. Ay, sigamos un poquito más porque ya lo vi preocupado. Ya lo vi así como, oh, no, mire hermano, esto de ser discípulo, como que yo prefiero quedarme como oveja. No, hay que pasar, hay que crecer. Bueno, Mateo 16:24 fue el que leímos, el texto de desarrollo, pero me va a servir para entrar a la segunda parte, a la segunda frase. La segunda frase es: niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo? El Señor empezó a hablar con los discípulos, a enseñarles, y por supuesto llegó al punto en el que empezó a enseñarles que todos los intereses nuestros, terrenales, deben de quedarse abajo. Porque lo más importante es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes y con todas tus fuerzas. Y eso es con todo. Eso quiere decir con todo. Pero para llegar a eso es que todos los intereses humanos, fíjese hermano, los hace uno a un lado para que lo más importante sea Dios y los intereses del reino de Dios en tu vida. Aleluya. Esos son los intereses que deben de prevalecer en nosotros. Los intereses del reino. Los intereses del reino de Dios. Si no son los intereses del reino de Dios nuestra prioridad, entonces vamos a estar peleando por lo nuestro aquí abajo. No sé si fue el día martes o no sé qué día, hablamos un poco, no sé por qué me introduje en ese punto, ahorita se me escapa, pero ¿se acuerda que hablamos de aquellos que se matan hasta por una herencia? Hay gente que se mata por una herencia. Y han sido familia, han sido hermanos, pero hermanos bien unidos, bien pegados, pero cuando de repente aparece una herencia de distribuir, mire, como que se le olvida el apellido del otro a uno. Y se pelea a muerte. No, es que esta parte es mía y antes de que muriera papá, y empieza uno hasta inventar, antes de que muriera papá, me dijo a mí a solas, me dijo. Yo he oído esa expresión. A mí me dijo a solas: todo es tuyo, mijo. Eso es lo que yo deseo antes de morir. Todo es tuyo, pero dale una partecita a tu hermanito, ¿oíste? A mí me dijo mi papá. Mentiras. Se inventa la gente cosas porque el interés de la tierra, el interés por las cosas de la tierra se mete hasta lo profundo del corazón. Igual es ya estando en el evangelio, en el reino de Dios. Se lo voy a probar. ¿Usted se acuerda de aquellos dos hermanos que llegaron donde Jesús
y le dijeron, Señor, la mamá fue la que llegó. Y le dijo al Señor, Señor, que cuando tú estés en tu reino, en tu trono, ¿será que le puedes dar a mi hijo a la derecha tuya y al otro a la izquierda? Solo eso. Aleluya. Solo eso. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y los otros 12. Los otros 10, vaya. Y los otros 10. Ah, no, pero es que esos no. Hay que darles allá que abran la puerta, que se queden de porteros. Ellos estaban pidiendo posición. Ellos estaban pidiendo un lugar. Ellos estaban pidiendo ser los mayores. Y el Señor les dijo, miren, darles ese lugar no es mío. Solo mi Padre sabe dónde los va a poner. Pero yo sí sé de lo que ustedes pueden colaborarme un poco. De la copa que yo beba, también ustedes pueden beber. Y del bautismo con que yo seré bautizado, también ustedes pueden ser bautizados. ¿Creen que pueden? Ah, por supuesto, Señor, estamos a las órdenes tuyas. Pero en realidad estaban buscando su propio interés. Las posiciones, las rivalidades a veces en el cristianismo se dan. ¿Y aquel por qué lo pusieron en ese puesto? Si yo tengo más talle, mira el talle que yo tengo. Si esto no es por talles. Aleluya. Esto no es por talles, hermano. Este es, hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así es la cosa. No, los intereses humanos dentro del reino de Dios se deben hacer a un lado. Eso es negarnos a nosotros mismos. Lo primordial es buscar a Dios. Lo primordial es seguir a Dios con todo el corazón. Mateo capítulo 8 verso 19 nos habla un poco de lo que el Señor tuvo que decirles a aquellos que lo querían seguir, porque seguramente vio en el corazón el interés, hermano. De veras, ha de haber visto el Señor, no lo dice la Biblia, pero el Señor, que podía ver los corazones y entender los corazones, pudo ver que había otra intención en sus corazones. Y dice Mateo 8 verso 19 y 20: y vino un escriba. Mire quién llegó. Y vino un escriba y le dijo: maestro. Oiga estas palabras tan sublimes, hermano. Mire, tan de veras que convence a cualquiera. Dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hasta así se lo ha de haber hecho la cara de convencimiento, hermano. Ha de haber hecho la cara que de plano de santo. Te seguiré donde quiera que tú vayas. Y mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene dónde. No es de 5 estrellas la cosa entonces. Yo pensé que si me hacía predicador, si me hacía, iba a andar en los mejores hoteles, en los mejores aviones. Eso es lo que piensa la gente. Déjeme que le diga. A veces me dicen los hermanos: qué galán usted, hermano, solo viajando pasa. Galán usted, viaja aquí, viaja. Sí, pero no saben que lo que conozco es aeropuerto, iglesia, iglesia, aeropuerto. Eso es lo que conozco. Y de vez en cuando algunos de los pastores dicen: hermano, lo voy a llevar a tal parte. Y yo tampoco le digo que no va. No, pues sí, tampoco me voy a hacer que no, hermano, lléveme al aeropuerto. No. Si se puede, se conoce. Si no, no. Si queda tiempo, voy y conozco algo. Pero lo que normalmente conozco de los estados, de los países, es aeropuerto, iglesia,
iglesia, la casa del pastor. La casa del pastor, la iglesia. La iglesia, el aeropuerto. Eso es lo que conozco. Y en el aeropuerto compro una copita así de colección para decir, pasé por ahí, por el aeropuerto. Ahí la puede ver en mi oficina cuando llegue usted para que ore por usted. Por si usted de aquellos que andan diciendo eso. No. Mire pues. Denle un aplauso al Señor si se anima. Pero a mí me sorprende esto, mire hermano, esto es lo que me sorprende. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús en el corazón de este hombre que llegó con ese plante? Es que los escribas tenían plante, hermano. Los escribas y los fariseos tenían un plante especial. Se vestían de blanco, se vestían intachables, impecables. Tenían todos los ritos y las ceremonias de las tradiciones de los ancianos, la tenían ellos. ¿Cómo se habrá acercado este escriba a Jesús? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Se ha de haber visto guapo ese hermano. Se ha de haber visto bien. A veces así aparecen algunos. Hermano, donde usted me ponga. Míreme para acá. Donde usted me diga, yo me pongo. Vaya. Me va a cuidar carros primero. No, si yo de predicar quiero. Y no era donde usted me ponga. Es que para servir al Señor se tiene que servir donde el Señor lo ponga, pues. ¿Cuántos me están entendiendo? No, si yo pasé por ahí. Esa parte es histórica para mí. Cuando en Nuevo Pacto San Salvador, mi primer servicio fue diácono. ¿Y sabe dónde me pusieron? En el parqueo. 3 meses en el parqueo. Solo carros veía. 3 meses. Pero le voy a ser honesto. Nunca cargó mi corazón cuidar carros. Porque eran los carros de los santos. Eran los carros de los hijos de Dios. Cuando tú trabajas para Dios, debes de trabajar alegre. Cuando tú trabajas para Dios, debes de hacerlo con diligencia, porque lo estás haciendo para Dios. Porque si lo estás haciendo amargado, no te cuenta ahí arriba. No te cuenta. Aunque parezcas escriba. No te cuenta. Mire pues. Mire lo que el Señor dice. Allá en Juan capítulo 6, verso 65. Voy avanzando porque el tiempo me va alcanzando. Juan 6, 65. Aquí está la escena. Cuando muchos de aquellos que dijeron seguir al Señor siempre, se empezaron a ir. Se fueron muchos. ¿Qué fue lo que les pasó? No entendieron lo que es el evangelio. Creyeron que el evangelio es solo de alegría, de riquezas, de dinero, de posiciones. No entendieron que el evangelio no es eso. Eso no es el evangelio. El evangelio es para que el Espíritu de Dios nos enseñe a abandonar lo terrenal y nos preparemos para ir al cielo, negándonos a nosotros mismos y sirviendo a Dios con todo el corazón. Juan capítulo 6, verso 65 dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir. Ahí estamos, sí, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, oiga esto, oiga esa frase. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga esto, denle el aplauso al Señor. Los verdaderos discípulos nunca dejan a Cristo, jamás. Los verdaderos discípulos jamás vuelven atrás. Los verdaderos discípulos nunca dan la vuelta y se regresan al mundo o se regresan a otras cosas. No, los verdaderos discípulos tienen caídas, ¿cómo no? Los verdaderos discípulos tienen fracasos, tienen derrotas, pecan y a veces se caen y se levantan de nuevo, pero vuelven al camino del Señor. Esa es la vida de un discípulo. Pero los que no son discípulos dan la vuelta y se van. Y desde ese entonces, muchos de los que eran discípulos se fueron para atrás. Y el Señor no tenía problemas, agarró a los 12 de nuevo y les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Se van? ¿Se van ustedes también? Ya me imagino yo esas palabras del Señor han de haber sido un guacalazo de agua, hermano. ¿Sabe qué es lo que esperaban los discípulos? Yo ya me lo imagino, hermano. ¿Sabe qué pensaron los discípulos cuando empezaron a ver que todos se fueron? Solo nosotros nos quedamos. Aquí estamos los pelis, aquí estamos los buenos. Nosotros somos los verdaderos. Hoy sí nos va a aplaudir, el Señor nos va a aplaudir. Mira Juan, mira Pedro, mira, allá van todos, aquel atajo de mentirosos. Se fueron. Eso no lo dice la Biblia. Se fueron. Hoy sí, solo nos quedamos los buenos. Y entonces vieron venir al Señor y dijo: hoy sí nos premia. Y entonces les dice el Señor: ¿y ustedes qué? Yo me imagino la cara del Señor, hermano. ¿De qué han de haber dicho aquello, hermano? ¿Se van ustedes también? ¿Se van a ir? Vaya que el Espíritu de Dios estaba en ellos también, hermano. Y Pedro a veces cometía unos errores garrafales, pero de repente salía con unas verdades tan buenas. Ahí salió con una verdad terrible. Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Yo aquí me quedo, Señor, aunque todos los demás se hayan ido, yo me quedo contigo, Señor. Se quedaron los 12. Todos los demás se fueron. Eso es ser discípulo. Los discípulos no corren cuando hay batallas. Los discípulos no salen huyendo cuando hay ataques del diablo. Los discípulos no se van porque, mire hermanito, no está haciendo bien su servicio. Podemos, ¿qué? Si no, a mí no me pagan aquí. No sé, que no te tenemos que pagar. Tu paga está en el cielo. Si lo haces bien, allá está tu paga, en el cielo. Entonces, hermano, el alma de muchos discípulos tiene otras expectativas del evangelio. Las expectativas reales del evangelio es seguir a Cristo con todo el corazón. Pase lo que pase, no te apartes del Señor, porque solo Él tiene vida eterna. Eso es negarse a uno a sí mismo. Eso es negarse. Buscar los intereses del reino. Permitir, hermano, que el Espíritu de Dios moldee nuestro carácter. Que cada vez que usted y yo trabajemos en la obra, sirvamos al Señor, nos levantemos de la mañana, que reflejemos la vida de Cristo. Eso es negarnos a nosotros mismos. Que ya no nos veamos tanto nosotros, sino Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una frase aquí que quiero compartirla. La escribió el hermano Isauro Bielman.
es el que nos envía este tema los días jueves. Y me llamó mucho la atención que yo la subrayé para que nos quedara bien grabada. Es una frase, tiene base bíblica, por supuesto, pero dice: lógicamente, mucha gente no han entendido, oiga, lógicamente mucha gente no han entendido que para crecer hay que bajarse, para vivir hay que morir y para ganar la vida hay que perderla. ¿Cómo le pareció? Está medio cardíaco, ¿va? Se lo voy a volver a leer y después vea de nuevo el tema para que le quede bien grabado. A mí me dejó impresionado. Tiene textos bíblicos esto. Dice: lógicamente mucha gente no ha entendido que para crecer hay que bajarse, para vivir hay que morir y para ganar la vida hay que perderla. Eso está profundo, hermano. Ahí se lo dejo de ver. Ahí se lo dejo para que lo medite. Porque parecieran paradojas, ¿sí? Paradojas de la vida. La gente que tiene su mirada en la tierra quiere subir y no le importa en quién, a quién aplaste, si es necesario. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, para crecer hay que bajar. Por eso está escrito: el que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que volverse el menor y servir a todos. Así se crece en el reino de Dios. Hermano, pero yo quiero vivir por la eternidad. Muere a ti mismo. Para vivir hay que morir. Muere a ti mismo, muere a lo humano, muere a lo terrenal y entonces vas a vivir. Para ganar la vida hay que perderla. Queremos ganar la vida en el reino de Dios, perdámosla aquí en la tierra. Aquí no nos sirve. Para ganar el reino de Dios hay que perder nuestra, ¿qué le puedo decir, hermano? No estoy hablando de perder su identidad. No estoy hablando de eso, por favor, no me vaya a malinterpretar. No estoy hablando de perder su identidad, de quién es usted, de dónde viene. No, eso es nuestra identidad. No, perder la vida aquí en la tierra significa que todo lo valioso realmente es las cosas de Dios, porque eso es lo eterno. Por eso es que Pablo escribió, hermano, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son temporales, pero las cosas de arriba son eternas. Eso es negarse a sí mismo. Y termino. Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz viene en pos de mí, no puede ser, oiga esto, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para poder ser discípulo de Cristo, tiene que morir en la cruz del Calvario con Él. No físicamente. No se trata de morir físicamente. Ya el que tenía que morir físicamente ya murió para que usted y yo seamos salvos. No. Morir a nuestro mal carácter. Morir a nuestro viejo hombre. Morir, hermano, a nuestras malas intenciones. Morir a nuestros malos hábitos. Morir, hermano, el martes hablamos de avaricia, de codicia, de celo. Todo eso es el viejo hombre. Debemos morir a eso. ¿Cómo? ¿Cómo se muere a eso? Cargando su cruz, yendo a morir en la cruz del Calvario, en figura, donde nuestro Señor murió también. Pero eso es espiritual.
Cuando usted viene aquí enfrente y viene a decirle, Señor, cámbiame, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Usted se está subiendo solo a la cruz. Solo. Se sube solo a la cruz. Señor, aquí está mi vida. Cámbiame, Señor. Ya no quiero ser así. Señor, solo tú puedes cambiarme. Forma en mi vida el carácter de Cristo. Porque es necesario, dijeron, es necesario. Juan el Bautista usó estas palabras que son parte de los textos bíblicos de lo que le llamé, de lo que le dije. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿De quién estaba hablando? Yo mengüe es yo baje para que Cristo crezca en mí. Eso es hacer morir. Pablo lo dice, voy a leer un versículo y cierro porque el tiempo se me fue. Dice Pablo en Colosenses capítulo 3 verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, y la lista puede continuar. Haced morir. ¿Cómo se hace morir eso? Yendo a la cruz. Yendo a la cruz. Señor, cámbiame esta parte. Señor, mira esta parte de mi vida, no la puedo controlar. Voy a tu cruz, Señor, cambia mi vida. Y yo le aseguro, si usted y yo nos rendimos con todo el corazón, Dios hace la operación espiritual que usted y yo necesitamos para cambiar nuestro ser. Amén, hermano. Tiene un costo grande, ¿no le parece, hermano? Tiene un costo grande ser discípulo del Señor. ¿Se dio cuenta que no tiene nada que ver con riquezas? No tiene nada que ver con plata, con dinero, con posiciones, con prestigio. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con rendición, con ir a la cruz, con cambiar nuestra vida, con decirle al Señor, Señor, vive tú en mí. Ya no quiero vivir yo, vive tú en mí, Señor. De eso se trata. El costo de buscar a Cristo como un discípulo del Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. El apóstol Pablo se consuela y se fortalece cuando logró entender que la obra que Cristo ha comenzado en nosotros no la va a dejar así el Señor, sino hasta que la pueda completar en nuestra vida. Por eso Pablo dice en Filipenses, me parece que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionar. ¿Usted cree que Dios va a perfeccionar su obra en su vida? Lo único que necesita el Señor es que usted y yo tengamos un corazón dispuesto a rendirlo a Él. Todo lo demás lo hace Él. Cierra tus ojos un momento. ¿Habrán discípulos esta noche aquí que quieran decirle, Señor, yo te quiero seguir? A pesar de las condiciones que hemos oído hoy. Los que quieren seguir al Señor, ¿te puedes animar a venirte aquí conmigo? Ven a decírselo tú. Señor, yo te quiero seguir. Venga, Señor. Aleluya. O lo está pensando bien. Gracias, Señor.
Gracias, Dios. Con tus propias palabras puedas decirle esta noche a Él: ayúdame a no desmayar, Señor. Ayúdame a seguir adelante todos los días de mi vida. Ayúdame a ser discípulos que no regresan atrás. Señor, no tenemos ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Oh, sí, Señor. No queremos volver atrás, Señor. Aleluya. Habla con Dios. Habla con Dios esta noche. Aleluya. Díselo a Él esta noche. Padre, mira nuestras vidas esta noche, Señor. Nos acercamos a tu presencia con la certeza de que el que comenzó la buena obra ha de perfeccionarla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ministra tu palabra a lo más profundo del corazón, Señor. Ministra tu palabra a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Nunca, nunca queremos volver atrás, Señor. Queremos caminar según tus condiciones, no según las condiciones del mundo, no según las condiciones de la tierra, sino las condiciones del cielo. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor, esta noche. Los que hemos tomado la decisión de seguirte, Señor, ayúdanos a nunca volver atrás. Ayúdanos a seguir caminando en medio de las pruebas, en medio de las batallas. Veremos tu mano poderosa supliendo toda necesidad, supliendo nuestra vida, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, mi Rey. Tomamos hoy decisiones. Recordamos hoy las decisiones que hemos tomado, Señor.
para seguir avanzando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, bendice esta noche. Bendice esta noche a tu pueblo. Tu palabra quede escrita en lo profundo del corazón, Señor. Vuélvenos discípulos fieles. Vuélvenos, Señor, seguidores y discípulos y servidores fieles a ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno por nombre y mira la disposición de su corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ti damos gloria y a ti damos honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor esta noche.